Hemos encontrado este resultado que hemos llamado el receptor de correlación y corresponde ahora analizarlo y entenderlo un poco más, y eso lo vamos a hacer a través de algunos comentarios al receptor de correlación. Lo primero es brevemente hablar sobre cómo se implementa. Implementación. Y aquí notemos que esta expresión, faltó una llave final, esta expresión se evalúa dos veces. Se evalúa para el valor i igual a 0 y se evalúa para el valor i igual a 1 según si se transmitió un 0 o si se transmitió un 1. Hay 1, 2, 3 sumandos y en uno de ellos está la señal recibida y solo en uno de ellos. Entonces, si tomamos estos elementos que acabo de mencionar y partimos con la señal recibida, a ver, no, ahí está mejor. Partimos con la señal recibida. Entonces hay que, en base a la señal recibida, hay que evaluar dos cosas separadas, ¿sí? La primera de ellas toma la señal recibida y la multiplica por la señal S0 de t. Y eso es lo que tenemos acá. La señal recibida se multiplica por la señal S0t y luego se integra entre 0 y t el resultado de ese producto. Entonces aquí viene una integral entre 0 y t. Exactamente lo mismo ocurre con la otra rama del receptor, donde lo que se multiplica es S1 de t por la señal recibida, ¿vale? Si estamos evaluando este término ahora en el caso de S1 de t, y se integra. Y al resultado de esa integral se suma una constante que vamos a llamar en un caso C sub 0 y que es todo esto de acá. Es una constante que es esencialmente menos un medio por la energía del pulso 0 o la energía del pulso 1 y n0 medio el logaritmo del p sub i, de la probabilidad del 0 o de la probabilidad del 1. Ahora, esa constante se suma como C0 en el caso de la rama del 0, pero también se suma como una constante C sub 1 en el caso de la rama del 1, y en forma general voy a señalar que C sub i es igual a n0 medios, logaritmo natural de p sub i, menos un medio la integral de 0 a t de s sub i de t al cuadrado de t.
Y finalmente, entonces, en estos dos puntos de acá, lo que tenemos es una evaluación completa de todo lo que hay dentro de estas llaves, para ambos casos. Y finalmente lo que hay que escoger es cuál de ambos casos produce el máximo. Por lo tanto, acá se alimenta esos dos valores a un dispositivo que toma el máximo y determina si el símbolo transmitido o el bit transmitido fue 0 o fue un 1. Esta es la forma general que se implementa, cómo se implementa el receptor de correlación, y algunos de ustedes ya reconocieron que hay algunos elementos similares al receptor con filtro adaptado, y eso es un aspecto que todavía tenemos que estudiar de cómo se genera esa equivalencia. El segundo punto para mencionar sobre el receptor de correlación es que la integral de 0 a t de SI de t por R de t es lo que es, de hecho, una operación o la operación de correlación entre señales determinísticas. Y correlación se refiere a estudiar o analizar en forma o determinar en forma cuantitativa el parecido entre dos señales. ¿Cuán parecidas son SI de t y R de t? Entonces, el receptor de correlación no solo lleva su nombre debido a esta operación, sino que la operación también es intuitivamente satisfactoria, que en alguna parte de este receptor la respuesta que hemos encontrado por síntesis, a partir de un criterio muy abstracto, máximo a posteriori, por síntesis hemos deducido que la operación para decisión óptima tiene que ver con estudiar el parecido entre dos señales. El receptor de correlación, el RDC, abreviado, es el procesador óptimo que hemos estado buscando. Procesador óptimo analógico para señales RDT. Para RDT, en el sentido de minimizar la probabilidad de error de decisión. ¿Sí? Tal vez en realidad correcto es decir procesador analógico óptimo. Ahí está, mejor así. Todo esto según el criterio MAP-ML, y para cualquier
cualquier par de señales S0 de t y S1 de t, indistinto ya sea si son de pasabanda o banda base. No hemos dicho nada en ese sentido en cuanto a restringir el tipo de señal, simplemente dadas esas dos señales. Y con eso, si volvemos muy al comienzo de este curso, hemos planteado 7 preguntas esenciales y la segunda de ellas, ¿cuál es el procesador óptimo para la señal recibida en el sentido de minimizar la probabilidad de error? Ahora tenemos una respuesta, hemos respondido esta pregunta, la respuesta se llama, ese procesador se llama receptor de correlación. Entonces, esto o hemos respondido la pregunta fundamental número 2. Número 2. Cuarto comentario al receptor de correlación. Si la probabilidad de 0 es distinta a la probabilidad de 1, entonces, fíjense lo que pasa. El único término en el procesador óptimo que tiene el valor de n0 es el que tiene el término p sub i. Si las probabilidades son iguales, entonces todo este término es irrelevante para la decisión. ¿Por qué? Porque en este punto de acá, este término aporta la misma cantidad y por lo tanto el que era máximo con este sumando también es máximo sin el sumando, así que la decisión es la misma y no cambia si es que en caso de que las probabilidades son iguales, este término se desprecia. Si es que no son iguales, entonces para poder calcular estas constantes es necesario conocer la potencia del ruido. Pero como aquí hay una energía de la señal, conocer esta potencia del ruido en realidad es lo mismo que conocer la razón señal a ruido. Vale decir, si las probabilidades son distintas, el receptor necesita conocer la potencia del ruido o la razón señal a ruido. El receptor de correlación necesita conocer N0, potencia del ruido, o bien la razón señal a ruido de la transmisión. Entonces, y eso lo complica, porque ya sea estimar la potencia del ruido o estimar la razón señal a ruido es una complejidad adicional. Estimar N0 o SNR implica complejidad adicional. Entonces no solo es interesante tener bits equiprobables simplemente por un tema de compresión y de eficiencia espectral, sino que también acá, al menos a nivel de receptor de correlación, por un criterio de complejidad de implementación. También por esto es deseable P0 igual P1. Quinta observación. Si además la energía de 0 es igual a la energía de 1, y aquí de lo que estoy hablando es de este término de acá,
vale decir que no solo este término se puede despreciar porque las probabilidades son iguales, sino que este término también se puede despreciar porque las energías son iguales. Entonces hay una simplificación adicional. Entonces, las constantes C0 y C1 pueden ser despreciadas. Por supuesto, si las energías son las mismas y las probabilidades no, entonces solamente el término de energía es el que puede ser despreciado. Y por último, quiero simplemente resumir una vez más los supuestos subyacentes a este resultado, porque siempre es importante saber bajo qué condiciones la optimalidad de mínima probabilidad de error se mantiene válida. Supuestos subyacentes bajo los cuales rige la optimalidad. Y aquí habíamos hecho un primer supuesto, las señales SI de T son conocidas por el transmisor y el receptor, son conocidas a priori, y compensadas por amplitud, compensadas o corregidas, corregidas más bien, y corregidas por amplitud y por pérdida de amplitud. Y retardo en el receptor. B, símbolos SI check son estadísticamente independientes. Es decir, tan pronto la transmisión es una transmisión en donde símbolos sucesivos presentan correlación, este ya no es el receptor óptimo y este es un caso que vamos a tener que analizar más adelante cuando estudiemos interferencia intersimbólica debido a distorsión de canales no ideales. C, sobre el canal habíamos asumido que el canal es lineal, que tiene una respuesta de magnitud constante, que tiene una respuesta de fase constante, una respuesta de fase más bien lineal en frecuencia, y tiene ancho de banda suficiente para no distorsionar las señales SI, para no distorsionar las señales S sub I de T. Y
finalmente habíamos asumido D, que el ruido térmico es aditivo, blanco y gaussiano, y no coloreado, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy repitiendo estos supuestos? Porque a lo largo del curso vamos a estar encontrando situaciones en que alguno de estos supuestos deja de ser válido, y tenerlos resumidos acá en una sola lámina nos va a permitir justamente decir, oye, recuerda, aquí habíamos dicho que este supuesto es necesario, ¿qué es lo que ocurre si es que deja de ser válido?